¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como fue anunciado en nuestra entrevista hoy en Telebuen Días con el senador del Partido Nacional, Carlos Daniel Camí. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación y el gusto de estar presente. Tengo la obligación de preguntarle qué es lo último que sabe acerca del estado de salud de José Carlos Cardoso, una persona que, además de obviamente ser un hombre conocido en huestes nacionalistas, y compañero, si bien no era de su sector, era un compañero de Senado, y además alguien con quien me imagino haber trabajado muy de cerca en estos últimos tiempos por toda la investigadora de ANCAP y todo lo que él estaba desarrollando. Sí, un gran compañero, fundamentalmente trabajando los últimos días muy intensamente en la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, donde ambos la integramos y estos días teníamos actividades de 10 horas diarias. Un gran legislador, un amigo, una gran persona, que tenemos confianza que pueda salir adelante de una situación difícil que está pasando, que está en una situación compleja. ¿Qué le dicen los médicos? Los médicos están esperando la evolución en estas horas, que es fundamental, está estable, reitero, después de un accidente muy difícil y bueno, con confianza en que tenga la fuerza, tenga el ánimo y esté también a la disposición de Dios para ayudarlo y que podamos tenerlo pronto entre nosotros. ¿Un buen síntoma por lo menos o es un signo alentador que no haya empeorado su estado de salud en las primeras horas posteriores al siniestro? Es muy importante, es fundamental y seguramente la evolución en estas horas, en esa dirección de estabilización, signifique la posibilidad de que tengamos un final feliz en toda esta historia. El Senado ayer le votó al senador un periodo de licencia especial hasta fin de año, obviamente por todas estas circunstancias. Quiero consultarle si es que han abordado a la interna del Partido Nacional. Me acuerdo que en su momento Alianza Nacional y usted como vocero habían dicho que habían cedido su lugar en la comisión investigadora de ANCAP, de alguna manera para que participaran también otros partidos de la oposición, había dos legisladores del sector que encabeza Luis Lacalle Pou dentro de la comisión y Alianza no estaba representado. ¿De alguna manera van a suplantar a Cardoso, van a designar una nueva persona o sigue la investigadora así como estaba conformada sin que haya nuevas nominaciones? No sé, no lo hemos tratado. En ese momento lo que se hizo por parte de Alianza Nacional, de nuestro sector y del Partido Nacional fue ofrecer el lugar que nos correspondía para que integrara también esta instancia de investigación el Partido Independiente. Entendemos que es importante que en una instancia de este tipo se participe con la mayor representación del espectro político posible. A partir de este insuceso que comprende al senador Cardoso, se analizará la composición de la investigadora en estas horas. Eventualmente seguirá funcionando con un legislador menos. Es posible. Ya vamos a estar hablando de la situación de ANCAP porque me interesa profundizar. Quiero sobre todo saber la visión que usted tiene cuando estuvo de los dos lados del mostrador. Hoy está en el Parlamento como legislador de la oposición, pero también fue director, integrante de una gestión que de alguna manera está siendo cuestionada. Pero antes, vinculado a lo presupuestal, que lo que le está llevando muchísimas horas por estas horas, ¿está faltando negociación? Se habla mucho de los conflictos sindicales, de los paros, de las ocupaciones. ¿No se está mencionando de si entre el gobierno y la oposición se están reuniendo para buscar entendimientos, para modificar algo del mensaje presupuestal? ¿Es que no nos enteramos nosotros o que no está saliendo de la prensa o eventualmente que no está existiendo esa negociación que es tan habitual siempre cada vez que se discute un presupuesto? Nosotros tenemos la expectativa de que en el Senado se pueda abrir el presupuesto. Tenemos la convicción de que es necesario que en muchos aspectos podamos promoverle cambios a este proyecto del Poder Ejecutivo que fue aprobado en Cámara de Diputados. Hasta ahora no lo sabemos, estamos en la instancia de recibir diariamente los distintos incisos, los ministros, los equipos técnicos de cada dependencia que van a explicar las propuestas, donde ahí la oposición pregunta, donde analizamos críticamente, donde respaldamos cuando corresponde, pero fundamentalmente estamos a la espera de aquí a los primeros días de diciembre, en que se agota el plazo constitucional y se va a votar efectivamente en el Senado, de que podamos tener en la comisión un análisis más detallado después de que pasen los ministerios por la comisión y poder ahí hacer los cambios
o promover las alteraciones que entendamos posible y que obviamente demandarán de una puesta en común o por lo menos de un análisis que implique que tenga la disposición de, reitero, de conversar sobre estos temas el gobierno. Claro, pero la gente esto no tiene por qué conocerlo, pero usted lo sabe muy bien, yo lo conozco también. Más allá del trabajo que se está realizando en la comisión, existe lo otro. La llamada, la reunión en los despachos, el acercamiento de posiciones, el plantear por parte sobre todo de los líderes de sector, la preocupación por algún asunto en particular, que haya... Lo que le estoy preguntando es, ¿hay una disposición del gobierno? ¿Usted nota que en la bancada del oficialismo hay disposición a abrir o en realidad hay mucha reticencia a modificar el mensaje? Hasta ahora no ha habido, es una pregunta que la comprendo y es muy clara la suya, hasta ahora no ha habido una manifestación de esa disposición. Lo que quiere decir que puede estar, ha habido silencio. Yo le hago un planteamiento concreto que precisamente ayer, en nombre del Partido Nacional, realizamos en la comisión en oportunidad de recibir a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a admitir que el Poder Judicial tenga cero presencia en el presupuesto. Yo no recuerdo, desde que se reinstaló la democracia en este país, una ignorancia absoluta del Poder Judicial en un presupuesto quinquenal nacional. Estamos hablando de uno de los tres poderes del Estado. La separación de poderes supone las garantías de la democracia, del sistema republicano de gobierno, supone las garantías del Estado de Derecho, y en este presupuesto hay cero consideración para el Poder Judicial, que también nos alarma que eso se extiende a todos los organismos de Contralor. Pasa con el Tribunal de Cuentas, pasa con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pasa con la propia Corte Electoral. ¿Hay una intención entonces de debilitar los organismos que son fiscalizadores? Mire, si yo leo el presupuesto como fue aprobado en Cámara de Diputados, siendo más claro como fue considerado en la iniciativa del Poder Ejecutivo, hay una suerte de pretensión de asfixia. Se le desconsidera a grados, reitero, que alarman. El Poder Judicial, por ejemplo, no solamente en el plano salarial no considera ninguna mejora salarial para los funcionarios, sino que se le quita algunas partidas que no integran específicamente la composición salarial, significándole en los hechos menos ingresos. No solamente no se aumenta, no se consideran las aspiraciones salariales, sino que menos ingresos. Pero fuera y mucho más grave aún que la propia situación salarial, que es muy importante de los funcionarios, de los trabajadores del Poder Judicial. Ayer, en Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, uno de los ministros de la Corte Electoral dijo con claridad meridiana que es difícil que pueda funcionar básicamente el Poder Judicial sobre fines del año 2016 si no se aprueban consideraciones o si no se contempla esa realidad y se aprueba el presupuesto como viene, lo cual es de una altísima, de una muy preocupante gravedad. Y cuando Chediak fue el que planteó, bueno, entre otros estaba Chediak. Fue el ministro Pérez Manrique, en esos términos, también Chediak tuvo la misma dirección y bueno, cuando se plantea eso, ¿qué se dice por parte de la bancada oficialista? Ayer escuchamos, después de días, una opinión de senadores de la Comisión de Hacienda del oficialismo en tanto expresar la preocupación de tomar conocimiento expreso de lo que podría implicar ante la advertencia del Poder Judicial esa situación. O sea que ahí usted ve por lo menos una puertita entreabierta para negociar. Ahí es donde nosotros, reitero, tenemos la expectativa de que esto suceda, que esperemos que se extienda a otras cosas. El Poder Judicial y la situación de los órganos de Contralor de la República es algo que nos alarma de manera muy especial. Reitero, porque supone ni más ni menos que estar considerando el propio funcionamiento democrático, la situación del establecimiento del Estado de Derecho, de las bases de un sistema republicano. Si no respetamos la separación de poderes, estamos en una situación realmente preocupante. Pero también el tema de cómo se van a manejar los recursos para los gobiernos departamentales, también lo que tiene que ver los criterios de inversión, la situación de la educación. Es decir, hay un montón de aspectos que creo que son
realmente importantes como para que se consideren o se vuelvan a considerar y podamos revertirlos en el Senado. ¿Y qué postura va a adoptar usted, que es un senador de la República, obviamente, y tiene otra, ¿no? otra responsabilidad, pero que nadie puede desconocer? Es un hombre que maragato 100%, con sus raíces en San José, muy vinculado también al sector productivo, sabiendo las dificultades que atraviesa el sector productivo, en particular por el tema de la caminería rural. ¿Usted qué posición va a adoptar con relación a todo esto que se ha generado con quitar la exoneración de la contribución a los productores rurales? Yo creo que no es oportuno hoy cargarle más impuestos, aumentar la carga tributaria del sector agropecuario. Hay sectores como la lechería nacional que atraviesan una situación de gravedad real, de emergencia, una situación coyuntural que afecta de manera muy importante a cientos de productores lecheros, por ejemplo. Digo ese ejemplo refiriendo a lo que significa la cuenca lechera tradicional, el sur del país, San José, Colonia, Florida. Lo conocemos y realmente afecta. Ayer también precisamente fue en 2 oportunidades, en la mañana y en la tarde, el ministro de Ganadería a la Comisión del Senado y volvimos a plantear esta situación y a advertir sobre la realidad de la situación lechera. ¿Es posible hoy? ¿Es oportuno hoy? ¿Cabe dentro de la realidad de este sector productivo tan importante? Y lo extiendo a todo el sector agropecuario, pero hablo de este que está en emergencia, atribuirle más impuestos, cargarle más impuestos, aumentarle la carga tributaria a la producción y al trabajo. Yo creo que no, esa es mi posición. Yo creo que el debate ¿Esa hay que es su centrarlo. posición o la posición de la bancada de Alianza Nacional? Nosotros no hemos ingresado aún a este tema, por tanto, no es esquivarle la respuesta a su pregunta, sino es analizarlo con seriedad. Es mi posición, pero creo que también el tema es poner el enfoque donde debe de ponerse. Usted señalaba muy bien, recursos para la caminería rural se requieren. Es lo que señalan los intendentes y tienen razón. El tema es de dónde se sacan esos recursos. ¿Por qué, por ejemplo, más impuestos al trabajo rural, a la producción agropecuaria? ¿Y por qué no, por ejemplo, mirar otros aspectos? El impuesto al patrimonio, que vuelva a tener el destino que tuvo cuando se estableció, que fue parte de lo recaudado, precisamente dirigirlo a la caminería rural. Mantenemos el subsidio a la cerveza, 15 millones de dólares, que es el mismo monto, por ejemplo, que implicaría este aumento del 22% de contribución rural. Entonces, analicemos los números con el criterio de que es necesario reparar la caminería rural, que es verdad, pero no lo establezcamos también en un aspecto donde solo puede salir de la contribución rural. ¿Y en eso hay posibilidad de negociación? Yo tengo el dato, usted lo debe manejar también, si yo lo tengo, usted lo maneja mucho más que yo, que por lo menos hubo algún intento, alguna llamada previa a toda esta gira que tuvo el expresidente Mujica, que tiene en realidad el expresidente Mujica, algún contacto con legisladores de Alianza Nacional para buscar un entendimiento del exmandatario buscando la llave para encontrar esos recursos. El senador Mujica estos últimos días está en el exterior, en una gira. Sí, previo a la gira. Previo a la gira, por lo menos con nosotros no en la comisión, porque no habíamos ingresado a esta parte. Desconozco si existe ese diálogo con los líderes sectoriales, pero si lo hubiera es lógico también, es parte de esto. La comisión del Senado no solamente discute el articulado y analiza la posición de los ministros y exponemos nuestras posiciones en cada tema quienes integramos esta comisión, sino también, como usted señalaba hoy, supone el diálogo, tiene que suponerlo, supone la conversación, supone la búsqueda de las respuestas. ¿Y es un tema en el que hay que tener una posición común de Alianza Nacional o eventualmente habría que dejar en libertad a los legisladores? Porque hay algunos, bueno, a nivel de diputados ya pasó, me consta que a nivel del Senado también, hay algunos legisladores que por haber estado del otro lado del mostrador, por haber sido intendentes, entienden que, bueno, llegado el momento hay que votarlo igual y eventualmente viabilizar que aparezcan los recursos, más allá de donde vengan. Se piensa quizás después en una ley exonerar a algunos sectores, como por ejemplo la lechería, pero
es una posición que debería adoptar la bancada en su conjunto, sobre todo porque quien promueve y de alguna manera quien fue el abanderado de esta iniciativa es Sergio Botana, que es un compañero suyo, presidente del Congreso de Intendentes y además alguien que salió a reclamar hacer alta política y no entrar en la política chica criticando esta iniciativa. El intendente Sergio Botana es el presidente del Congreso Nacional de Intendentes, tiene una enorme responsabilidad en esa función, es un gran intendente, un gran compañero de Alianza Nacional, es un conocedor de estas cosas. Y yo le digo con claridad, se lo señalábamos al director de la OPP cuando concurrió a la comisión del Senado. Nosotros demostramos que en el 2011, 2012, 2013 y 2014, los últimos 4 años, hubieron 65 millones de dólares que no fueron vertidos a los gobiernos departamentales y se quedaron en el gobierno central en función de la aplicación que hacen de los recursos, del cálculo de los recursos el gobierno central. Básicamente el artículo 214 y 298 de la Constitución de la República proveen de los recursos que el gobierno central le da a los gobiernos departamentales. El 3% del 214 se aplica con distinto criterio que el 11% del 298. En un caso, sobre la recaudación real de un periodo. En el otro, anclado ese porcentaje en lo que se recaudó en el año 1999, que fue uno de los años de peor recaudación. Por tanto, los 10 años de crecimiento más importantes no afectaron, como deberían haber afectado, por el porcentaje que se aplica, los recursos que le corresponden al interior. Entonces, vamos a discutir de los recursos, de cómo se requieren esos recursos, de cómo se establecen esos recursos. Y de ahí procuraremos que se pueda concretar lo que quiere el intendente Botana, que estamos de acuerdo con él, que es mejorar los caminos. Pero de ahí a que sea solamente subiéndole los impuestos a la producción, nosotros estamos en contra. Luis Lacalle Pou dijo en las últimas horas que en ANCAP había irregularidades o hubo irregularidades de todo tipo, forma, tamaño y color. Algo así, más o menos. Estoy haciendo casi que una reconstrucción, pero ese fue el término utilizado. Usted que fue director de ANCAP en el pasado periodo de gobierno, ¿comparte esa afirmación? Mire, yo estuve 30 meses en ANCAP de director, se están investigando un plazo de 180 meses. Me parece que si está la comisión investigadora trabajando, primero lo que hay que esperar es que la comisión investigadora, fruto de ese trabajo, establezca si considera que hubo irregularidades o no, o qué grado de irregularidades hubieron. Aquí me parece que hay 3 cosas. Evaluar primero la gestión, si la gestión fue eficiente o no, o si la gestión fue buena o no. ¿Y eso es atribución de la investigadora? ¿Evaluar una gestión? No, creo que va a surgir del trabajo. Las consideraciones pueden, algunas, establecerse en función de eso. Otras sobre irregularidades, si las hubo o no. Y tercero, eventualmente, si hubo en esas irregularidades, si existen o existieron características de apariencia delictiva. Creo que son las cosas que hay que analizar e investigar. Primero yo saludo que se investigue. Creo que lo principal acá es, y habla muy bien del sistema, que investiguemos. Para mí, si una empresa monopólica, en buena parte de su razón de ser, como es ANCAP, la empresa más grande del país, arrojó la pérdida que arrojó creciente fundamentalmente en los últimos 2 años, 2013 y 2014, eso solamente ya da mérito para que se investigue, no tengo ninguna duda. Nosotros mismos contribuimos en el Partido Nacional para fundamentar esta denuncia, con aspectos que denunciamos en su momento, con actas que aportamos, de por qué votamos en contra, de cosas que argumentamos. Pero en los 30 meses que usted estuvo en ANCAP, esos 2 años y medio, ¿constató o le sintió en algún momento que podía haber alguna irregularidad? ¿Percibió que habían cuestiones de la gestión que eran irregulares? Y bueno, hay que ver cómo se define el término irregular, qué alcance se le da. Pongo un ejemplo, nosotros advertimos de las pérdidas de ALUR, votamos en contra, alertamos, argumentamos, también lo hicimos con algunos negocios específicos, como por ejemplo con algunos que vinculamos a algunas de las cosas que se están considerando con tono de denuncia. No votamos préstamos millonarios para algunas de las inversiones que se hicieron, votamos en contra de todos los embarques que promovieron parte del endeudamiento con Venezuela y PDVSA.
si eso es irregular o no, o fue una opción de una gestión mayoritaria que dijo seguimos por este rumbo, aunque se pierda, o se considere la inversión en Alur porque entendemos que igual es positiva, aunque hoy esto no es del rendimiento que tendría que dar a mi juicio. Bueno, eso va en cada uno como lo define. Nosotros sí tuvimos la responsabilidad de actuar en función de lo que creíamos, de votar en consecuencia y de establecer siempre en el acta correspondiente la visión. Para que la gente entienda cómo es sobre todo la dinámica de la gimnasia en una sesión de directorio de ANCAP o de cualquier empresa pública, pero en particular de ANCAP le estoy preguntando a usted. ¿Puede pasar que uno apruebe una publicidad para una radio en el interior y que después se compruebe que la radio ni siquiera está funcionando? Bueno, yo no estaba, yo no era director. No, por eso no le hablo específicamente de lo de Quebracho, sino en cuanto al sistema. Evidentemente es una irregularidad. Es decir, me parece que eso rompe los ojos, que se vote una publicidad para una radio que no existe como tal. Sin duda que eso es una irregularidad. Ahora usted no estaba, pero estaba representada la oposición en el directorio. La oposición estuvo representada y cada vez que estuvo representada actuó en consecuencia. Claro, pero puede pasar que se vote una publicidad para una radio estando la oposición ahí. Quizás eventualmente hasta la oposición puede haber firmado y después se descubre que la radio no estaba al aire. ¿Eso puede pasar dentro de una gimnasia de un directorio, que venga y se vote algo o se apruebe a tapa cerrada? Eso no se vota a tapa cerrada, todo tiene una previa consideración de los gerentes correspondientes. Pero hagámosle la reconstrucción a la gente. Viene el gerente de ANCAP y dice... Es una sesión de directorio que supone horas de trabajo con decenas de asuntos que ingresan, y uno de esos, siempre informado por los gerentes correspondientes, según el área o la tarea, explica brevemente qué es lo que se promueve. Bien, le dicen, bueno, tengo una pauta publicitaria por X cantidad de dinero para una radio en Tambores. No digamos Quebracho, digamos Tambores. Generalmente hablamos de recursos que se establecen para llevar adelante una campaña específica y hay muchos cometidos que corresponden a las gerencias correspondientes o a las áreas que concretan ese tipo de cosas. O sea, ¿qué puede haber pasado que de repente el directorio de ANCAP en pleno no supiera? Hablo del directorio en pleno, que no supiera dónde iba ese dinero. Yo desconozco, reitero, porque no estaba en el directorio de ANCAP y porque no sé el detalle de esa situación. Eso es lo que yo señalo que me parece muy bueno que haya votado el Senado de la República para hacer lugar a esta investigadora, que investigue estas cosas, que las investigue, que averigüe para analizar lo que se hizo, para cuestionar duramente lo que se hizo mal, para actuar en las consecuencias como tenga que actuarse, con el grado y la rigurosidad que se requiera, y creo que eso nos va a dar siempre más transparencia, más confianza en el sistema, y eso es positivo. La última, porque ya nos aprieta el tiempo, usted fue una persona, y es una persona muy cercana a Jorge Larrañaga. Parece, por lo menos Luis Lacalle Pou, estar moviéndose primero, está recorriendo el interior, hace actos, dice no les venimos a pedir el voto cada 5 años, los estamos visitando en el medio del periodo, vamos a volver. Alianza Nacional, ¿en qué fase está? ¿No se puede esperar que en los próximos meses, en los próximos días, semanas, haya una gira similar, por ejemplo, de Jorge Larrañaga? El senador Larrañaga planteó un editorial hace algunos días que tuvimos de él un retorno muy positivo, donde reflexionó sobre lo que ha pasado en este tiempo y sobre cómo vemos el futuro. Allí se establece, Jorge habla del postfrentismo, convocando al tiempo que viene, convocando a un tiempo que viene que tiene que ser no necesariamente sin el frente, sino desde una lógica superadora del frente, convocando a vencer a lo que él habla de una ética falsa del Frente Amplio, donde ha pretendido establecer una división de buenos y de malos. Estoy acá, soy Frente Amplista y por tanto me genera esto la condición de ser progresista, defensor de los derechos, promover lo bueno, éticamente situarme de una manera inmaculada, y del otro lado, donde estamos los no frente amplistas,
ahí está el mal, ahí está el conservadurismo, ahí está la no defensa de los derechos de los más vulnerables. Y eso no es así. El Uruguay tiene que romper esa falsa división, esa lógica de enfrentamiento. Tenemos que pensar este Uruguay que viene, está convocando a ello, lo está haciendo superando la pelea chiquita, superando la pelea de todos los días, la discusión en los medios o en el Parlamento de buenos contra malos, y hay que ocuparse de lo importante, de empezar a resolver los problemas que tiene que resolver el Uruguay, que no le estamos dando respuesta. Y en esa convocatoria yo siento a Larrañaga como un líder, y como un líder necesario, pensando las cosas importantes, planteando los temas con sentido de luz larga, de elevar la mira. Creo que es lo que precisa el país, y yo creo que Larrañaga es un referente ineludible en la concreción de ese futuro. Eso te tengo que preguntar, entonces hacer una gira política por estas horas es no poner la luz larga, no proyectarse hacia adelante, es estar en la chiquita. No, yo creo que la actividad que está haciendo el Partido Nacional la está fundamentando en dos liderazgos bien notorios, muy importantes. Ambos constituyen la esencia del Partido Nacional. Luis Lacalle Pou es una alternativa y Jorge Larrañaga es otra. Los dos tienen la misma forma de trabajar, somos un partido vinculado a todo el país, esencialmente todo el país. ¿No es descabellado pensar entonces en Larrañaga nuevamente candidato? Bueno, el tiempo electoral está muy lejos. Con franqueza, en esto involucra a todos, Nicolás. A mí me parece que sería hasta una cuestión de frivolidad que alguien esté pensando hoy, a 4 años de la elección, en la elección. Bueno, pero cuando hay dos liderazgos fuertes, generalmente esos liderazgos terminan siendo candidatos. Pero fíjese que Larrañaga, y en mi caso, los senadores, los diputados, los intendentes, fuimos electos hace muy pocos meses, la gente que nos está mirando, para que solucionemos o promovamos la solución o digamos cómo pretendemos contribuir a la respuesta que el Uruguay está esperando de un Uruguay que en los últimos 10 años perdió la bonanza, lamentablemente un tiempo de extraordinaria bonanza, y tenemos una educación, una salud, una situación de infraestructura vial en todo el país, una situación de seguridad peor, tal vez peor que hace muy poco. Entonces, esas respuestas, ¿quién está hablando de eso? ¿Quién está proponiendo cosas para eso? Ahí me parece que se ven los liderazgos y en eso yo tengo la confianza plena en Larrañaga y en el Partido Nacional con todos sus sectores para promover las respuestas a ese futuro que todos queremos. Senador Carlos Daniel Camí, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Centro Monte Carlo Noticias. Gracias a ustedes por la invitación, ha sido un gusto, Nicolás. La pausa y seguimos con mucha más información.